Hola con todos, mi nombre es Matías Caiza Luisa, tengo 16 años de edad actualmente, estoy cursando el tercero de bachillerato y esta es mi aplicación para la beca de liderazgo. Bueno, yo siento que un líder es una persona que puede ser bastante dinámica, bastante proactiva en muchas situaciones de su vida, por lo que siento que ese perfil encaja perfectamente conmigo. Desde la escuela he considerado que yo pude estar interesado en muchas cosas voluntariamente. Por lo que dentro de esta experiencia, dentro de mi anterior escuela, yo lo que pude hacer y como puedo tomar de referencia es empezar en una selección de danza. ¿Por qué? Porque dentro de esta selección al inicio yo no creía que tenía las capacidades de entrar, pero sin embargo yo mientras iba transcurriendo el tiempo me iban poniendo siempre en los lugares principales. ¿Para qué? Para poder guiar a los demás. Entonces siento que ese punto de yo poder guiar a los demás era lo que a mí me hacía valiente. Porque de estar en un escenario era algo que a mí de pequeño se me complicaba demasiado. Pero ahora estar enfrente y tener el peso de liderar un grupo que baila y que te sigue es algo que a mí me motivaba. Porque la danza para mí desde ese momento se volvió en algo terapéutico. Y más si es que yo podía ayudar a los demás a que puedan interesarse por la danza, porque incluso en ese tiempo habían bastantes tabúes de que no se podía hacer danza para los hombres. Pero cuando veían a una persona que disfrutaba bailar danza y que no era una mujer, era impactante porque no solamente ellos se quedaban con la concepción de que solamente las mujeres podían bailar, sino que también los hombres podían hacerlo de una manera en que podían tomar el liderazgo de ese grupo y podían ser alguien relevante dentro del colegio. Y así fue como yo me hice conocido dentro de mi escuela y decidí participar dentro del proceso de elecciones del Consejo Estudiantil para la escuela. Y ahí fue cuando yo me motivé muchísimo en campaña porque no lo veía posible, tenía bastantes miedos, bastantes dudas de mí, pero en la campaña lo di todo. Y la verdad es que sentí de que con esos lineamientos que daba en el colegio en ese entonces y esas maneras que yo tenía que sobresalir del resto, pude hacerlo. Esa campaña fue algo bastante significativo para mí porque además de que hubieron personas como mi familia que me apoyaron, yo pude sacar lo mejor de mí. Esa campaña fue demasiado buena porque los chicos se motivaron bastante, las propuestas las llegué a pensar, entonces esas propuestas yo las vi palpables y yo dije que un medio de comunicación como la campaña tendría que ser para eso, para que los votantes voten por propuestas, voten por las soluciones que yo esté dando hacia la escuela y no solamente por los caramelos o los dulces que podrían haber en el momento. Y así fue como obtuve los resultados. Gané con un margen de 10% de diferencia, pero siento que ese fue un momento muy significativo, porque empecé a ser un líder de verdad, porque ya no solamente era líder de mi grupo de danza, sino que pasé a ser líder de la escuela entera. Y así fue como pude conocer otros colegios porque me llevaban como representante de la escuela y así fue como poco a poco iba dando alianzas. En ese momento mi escuela era el Don Bosco, entonces pude sacar bastante provecho ya que habían eventos con otros colegios de esa red de los salesianos. Así que tomaba la posta con consejos estudiantiles ya de colegio. Y lo importante era que yo no me dejaba llegar por la idea de que yo no era capaz, un niño no era capaz de ser y de tomar la batuta con gente ya de colegio. Eso fue una idea totalmente errónea que poco a poco mis profesores me fueron guiando porque me decían que yo podía hacer, o sea, mis ideas no dependían de la edad, sino de las ganas que yo podría meter a ese cargo. Y así fue como ese cargo lo pude ocupar durante ese año entero y también fue algo bastante relevante porque justo en ese tiempo quedó pandemia, entonces durante pandemia yo no pude dedicar plenamente al cumplimiento de mis propuestas, pero siempre mi mamá me recordaba que yo tendría que ser una persona que esté presente, a pesar de la adversidad, siempre estar presente dentro de ese consejo estudiantil. Y así fue como yo pude estar inmerso en actividades del colegio como presidente y una vez culminado eso siempre seguía aportando dentro de esa comunidad, porque sí sentía que el rol de presidente era bastante valioso para una comunidad que era la escuela.
además de que como representante de una institución, yo tenía que llevar el nombre del Don Bosco adelante, el Don Bosco de la Kennedy, ya sea en colegios relacionados o en otros aspectos, porque eso era lo que me definía a mí como líder. Después yo me cambié a otro colegio, que es el Colegio San Gabriel, en el que estoy actualmente. Dentro de esta experiencia ha sido algo bastante significativo, ya que al ser una persona nueva tenía bastantes dudas de mí, bastantes dudas de cómo yo podía liderar a un grupo de personas. Me sentía nadie dentro de este colegio. Pero cuando yo seguía avanzando, yo pude entender la capacidad que una persona tiene por convicción de ayudar, de ser parte de ese colegio. Es así como dentro ya de noveno, cuando ya entramos a presencial, poco a poco me fui metiendo a grupos que ofrecía dentro del colegio. Es así como llegué al grupo pastoral de los campamentos ecuatorianos Loyola. Este grupo consiste netamente en realizar campamentos formativos de líderes, porque en noveno nosotros siempre dentro de este grupo existe un consejo, que son un grupo de adolescentes, de chicos ya de bachillerato que pueden organizar al grupo en general del colegio entero. Es por eso que siempre yo lo veía lejano, los veía distantes ese grupo de chicos. Pero poco a poco y gracias a mi dedicación fui siendo invitado dentro de esas actividades, y ahí fue donde entendí el valor de la constancia. Porque habían reuniones, habían actividades donde yo tenía que estar, y el hecho de que yo por convicción haya querido estar fue lo que poco a poco me fue abriendo camino dentro de ese grupo, porque nadie puede liderar algo que no conoce. Y así fue como yo fui intercediendo, yo fui estando presente en cosas. Incluso ahí hacían actividades de recaudación, de misiones, de ayuda, de formación a líderes. Y ahí fue cuando una persona puede tener esa convicción, a pesar de ser nueva, a pesar de no tener la edad suficiente para ser líder, podía estar ahí, presente. Y es así como yo poco a poco me fui dando a conocer dentro de ese grupo. Y es por eso que hace 2 años yo pude ser elegido como parte de ese consejo tan distante que lo veía en noveno. En primero de bachillerato pude serlo, fui jefe de materiales dentro de ese consejo, y fue bastante significativo para mí, porque el CEL no solamente forma personas, forma bastantes líderes, y los líderes que puedan estar en una comunidad. Llegamos a tener 2 campamentos en conjunto con un consejo de 3 personas, campamentos de 80, 60 estudiantes, donde mi rol como jefe de materiales no solo se limitaba a la logística del evento, sino que era la organización, era la planeación del evento, y ahí fue cuando demostraba el verdadero significado de un líder. Porque había gente que podía estar bastante despreocupada del campamento, pero ahí era ese valor, como se dice dentro del colegio, ese espíritu ignaciano que llevaba a las personas a dar lo mejor de sí mismas dentro de un campamento. ¿Y cómo daban lo mejor de sí mismas? Cuando habían jefes que demostraban lo mejor de sí mismos dentro de eso. Y es así como yo demostraba con las acciones lo que ellos tenían que hacer, para que ellos también se sientan motivados de que tengan una representación allá que sea necesaria. También dentro de estas actividades de pastoral yo puedo recalcar que cuando fui jefe pude también estar inmerso dentro de la pastoral en general. Es así como el colegio también ofrecía bastantes ayudas, porque llegamos a estar con un grupo, con el grupo de acción social. Nos fuimos también a la comunidad de Bolaños, donde seleccionaban a un grupo de chicos para dar ideas, para ser propositivos a la causa. Y es así como pude estar inmerso cuando ocurrieron los incendios de hace 2 años dentro de la Ruta Viva, dentro de la Simón Bolívar. Es así como vimos y palpamos directamente la realidad. Y es como un grupo de chicos puede dar soluciones. Es así como dijimos, y fue un plan de acción dentro del colegio, que tomando en cuenta las opiniones de nosotros dentro de esa comunidad, pudimos llegar otra vez y pudimos dar víveres, pudimos dar donaciones, pudimos hablar con ellos, incluso entender cómo ellos como comunidad se podían organizar para realizar proyectos comunitarios. Incluso una señora nos mencionaba cómo era el proyecto de una ecoruta dentro de la comunidad Bolaños, un lugar que puede parecer insignificante para los transeúntes que pasan ahí diariamente, ya que ni siquiera tienen un acceso vehicular regular para entrar a la comunidad, porque solamente son escalinatas.
Así que eso fue muy significativo para entender el valor de cómo una comunidad puede organizarse siempre y cuando haya un liderazgo. Y ese liderazgo también podría venir de nosotros los jóvenes, de nosotros chicos de un colegio hermano que podía estar ahí para ayudar dentro de sus desventajas, dentro de sus múltiples problemas. Además, dentro del anterior año pude participar de misiones, es así como también puedo participar dentro de misiones todo este año, pero la anterior vez pude participar de las misiones que ofrecía el colegio a la parroquia rural de Checa, que queda a 1 hora de Quito. Esto fue significativo porque era un grupo de líderes los que iban ahí. Fuimos en conjunto con el Colegio Gonzaga, alrededor de unas 16 personas, pero siempre se notaba eso. Siempre se notaba la capacidad en la que yo podía, porque siempre eran actividades donde teníamos que estar en contacto con las personas. Y esa fraternidad que tú puedes tener como persona, esa amabilidad y ese don de llegar a la gente era lo que hacía la diferencia. Por lo que podía estar encargado de un grupo de chicos, ya sea para predicar, ya sea para simplemente escuchar a esas personas. Por lo que el hecho de estar ahí, proponer ideas y ser esas personas que van guiando a las otras, puede ser necesario dentro de misiones. Y no solamente en misiones, porque misiones fue una semana entera palpando la realidad social de la gente. Palpando la realidad de que había gente que no podía ni siquiera permitirse las 3 comidas al día, pero habían personas que podían llegar a escuchar y hacer algo por la comunidad. Incluso mencionaron sobre algún proyecto social de salud en el cual también nosotros pudimos palpar y pudimos ver para que se mejore la situación de esa comunidad, siempre y cuando tomando la iniciativa de nosotros los jóvenes, porque no fue una iniciativa directamente del colegio. El colegio nos brindó la ayuda para llegar ahí. Éramos nosotros los que teníamos que proponer esas ideas, trabajar con nuestras mentes para poder crear soluciones que sean viables para esta comunidad entera. También quiero resaltar el tema de que dentro del colegio también pude participar de eventos, ya sean como protocolo, ser el protocolo de eventos del colegio institucionales, donde uno también tiene que tener esa capacidad de llegar a la gente, capacidad de organización, capacidad de poder saber cómo y cuándo ser pertinente para decir las cosas. Además de que dentro del colegio también pude estar inmerso en la selección de danza, que al igual y siendo reflejo de la selección de danza de la escuela, puede ser ese líder y ese guía que puede mantener un grupo con alegría y con corazón y con convicción dentro del grupo. Por último, quisiera mencionar el hecho de estar dentro de ONU. ONU para mí ha sido una experiencia bastante grata, porque en un momento solamente me uní por ver, por curiosidad, por simplemente estar en algo inmerso dentro de oportunidades que me daban el colegio. Y fue así como descubrí una de mis segundos hogares. ONU fue algo bastante grato para mí porque he estado inmerso desde 10º de básica y poco a poco he ido comprendiendo cómo es este camino de las relaciones internacionales, de la política, y eso ha sido también un factor decisivo para la carrera que planeo estudiar. ONU ha estado dentro de mi vida y he empezado como todos los que empiezan en ONU como un simple delegado. Como delegado aprendí a debatir, aprendí de mis mayores porque en ese momento los mismos chicos eran los que daban las clases de ONU y así fue como poco a poco iba estando inmerso en este mundo. Empecé como delegado. ONU te abre muchas puertas al liderazgo porque es como tú tienes esa capacidad de conectar con las otras personas para formular alianzas entre países. Es una simulación, claro, pero es una simulación en la que tú lo que no simulas es ese don, es esa convicción que tú tienes que poner, porque al final de cuentas representas, pero también te representas a ti, representas a un colegio, y es así como demostraba ese liderazgo. Dentro de ONU llegó un momento dado donde empecé a hacer presidencia. Las presidencias de Naciones Unidas, en este momento cuento con 3 de ellas, porque he sido presidente 3 veces, y sí me ha mostrado ese liderazgo más allá de ser un delegado, ese liderazgo más allá de proponer soluciones, porque ahora era una presidencia, era la persona que podía liderar, que podía ser propositivo a su grupo, y así fue como entendí mi rol también como educador dentro de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque las presidencias que yo inicié, entendí que había mucha gente que no conocía y que desconocía bastante de este mundo. Es así como yo pude enseñarles y entendí lo que es la verdadera vocación de una presidencia: enseñar al resto. ¿Por qué enseñar?
porque las personas muchas veces tienen ese miedo de participar, ese miedo de no saber qué hacer. Y si eres una presidencia capacitada, puedes tú enseñar de lo que tú sabes para que ellos sean unos delegados mucho mejores a ti. No necesariamente tienen que ser menores a ti, sino que tienen que sacar lo mejor de sí mismos. Por eso es que como presidencia entendí ese valor que tiene esta dignidad para representar, ya sea un colegio, para que las demás personas pudieran entender. Dentro de presidencia recibía comentarios bastante positivos de la manera en cómo explicaba, de la manera en cómo ayudaba a las demás personas. Y era eso, mostrar una faceta de mí que era cercana al resto. Pero cercana ¿en qué sentido? Cercana en el momento de que ellos puedan pedir un consejo y se los pueda dar. Cercana al momento de que yo les pueda enseñar algo y se los pueda retribuir. Al darles un feedback necesario para que ellos puedan tomar las decisiones dentro del comité. Es así como este ámbito de profesor se expandió hasta en el colegio, porque dentro del colegio era una de las personas igual capacitadas con un grupo de chicos para poder impartir clases a las personas nuevas que estaban recién inmersidas en el grupo de ONU. Y fue necesario, ¿por qué? Porque siempre se ponía ese corazón, esa convicción, porque no era una obligación enseñar, era algo voluntario. Pero eso voluntario me hacía darme cuenta de que yo tenía esa capacidad de conectar con las personas, de poderles enseñar. Porque ese carisma no solamente caracteriza a las personas, sino que también les hace prestas a que las demás pongan sus oídos y escuchen a esas personas. Por eso es que dentro de mi última presidencia fue una experiencia bastante significativa, porque hice entrevistas y todo para ser seleccionado para un comité junior, un comité de niños. Y estos niños fueron, la verdad, un corazón muy grande conmigo, porque entendía el valor que tenía ser una presidencia para niños, explicar, enseñar, ser ese amigo que pueda ser un referente dentro del mundo de ONU. Y es así como con ese mismo reto pude diseñar handbooks, pude diseñar capacitaciones, y dentro del debate fue algo tan grato ver cómo desde un inicio desconocían de mucho de los temas. Y no era para juzgar, era para enseñar. Así que estos temas fueron impartidos dentro del comité, fueron enseñados, fueron con esa convicción de darles ese apoyo que necesitaban. Y fue así como dentro de un segundo tema que se estaba tratando, ellos pudieron aplicar todo el conocimiento. Pasaron de una resolución de solamente 5 operativas, y habían 2 resoluciones nada más, a pasar a una solución dentro del comité. Todos se habían puesto de acuerdo, todos estaban ayudando. Ya casi ni hacían preguntas a presidencia, solamente ellos con el conocimiento que se les había impartido habían hecho una resolución de 14 operativas. 14 operativas a comparación de lo que habían hecho, y estas operativas estaban excelentes, muy bien fundamentadas. Todo lo que se les había impartido se lo aplicó, y fue algo grato para mí porque fue algo que en ese mismo día se les enseñó y ese mismo día lo pusieron en práctica. Así que fue una de las experiencias más gratas y conocí cómo ese liderazgo, cómo ese servicio que uno puede dar hacia el resto no simplemente tiene que ser retribuido a mí, sino que solamente la demostración de que lo pusieron a prueba era suficiente para darme a mí por satisfecho. Fue una de las experiencias más gratas y siento que gracias a esa enseñanza que pude impartir, gané el premio de mejor presidencia dentro de ese modelo. Esta ha sido una recapitulación de cómo siento que un liderazgo tiene que venir acompañado de acciones, no solamente de palabras, porque un líder que está presente, un líder que sabe dónde quiere ir, puede liderar al resto, con el ejemplo, siempre con la dedicación y la convicción de serlo, porque un líder tampoco es alguien que se retribuye a sí mismo, que busca el mérito propio, sino que el mérito más grande tendría que ser el surgimiento de los demás. Muchas gracias, esta fue toda mi aplicación.